Bienvenidas, bienvenidos a Saltos de Conciencia Podcast, un espacio para provocar esos saltos de fe, llamados del alma, conectar con la magia de la presencia y el significado de tu propósito. Hoy nos está acompañando Sara Herrera, que también es mejor conocida como Cari entre sus amigos, sus amigas. Y ya saben que a mí lo que me gusta no solo es platicar de qué es a lo que se dedican estas emprendedoras, estas personas que nos están acompañando, sino el impacto también que han dejado en mi vida. Y, y precisamente desde ahí yo creo que Sara también fue una persona que catalizó muchísimo la creación de SACNI, de este emprendimiento consciente, porque de no ser por ella, yo no hubiera encontrado la manera de proteger mi propósito el año pasado. Me acercó también muchísimo a esas rutinas conscientes que sobre todo a finales de año, cuando más necesitaba, yo lograba encontrar en sus espacios, en las experiencias que Sara diseña, ese momento para llegar a integrar y conectar también con mi curiosidad. Entonces, Sara, nos estarás platicando muchísimo de a qué te dedicas, cuáles son tus pasiones, con el resto de los relatos que nos vayas compartiendo, pero sí quería agradecerte primero que nada ese expander que eres para mí y la oportunidad también de tenerte aquí platicando con nosotros. No, hombre, Josh, pues gracias. O sea, creo que es algo mutuo. Y yo siempre digo esto de que es lo bonito de hacer comunidad, ¿no? O sea, que poco a poco te vas conectando con personas que entienden como esta pasión por conectar más con el alma y de hacer más cosas desde el alma. Entonces, yo creo que no es coincidencia que nos hayamos conectado y yo también te admiro un montón a ti, así que la más feliz de estar aquí. Oye, aprovechando que mencionas esto de la comunidad, sé que acabas de sacar una publicación recién, pero cuéntanos de la importancia de tener esa comunidad, de esas amigas que te están apoyando incondicionalmente en tu emprendimiento, Mm. aunque sea que te hagan un pedido y no se les entregue necesariamente porque están en otra ciudad, pero cuéntanos un poco más de ese valor de la comunidad para ti, de esas amigas que hoy tienes. Ay. Mira, yo algo que decía en ese post es que me ubico como en la Sara que yo era y el contexto social en el que yo estaba viviendo hace 3, incluso 2 años, bueno, no 2 años, ya más o menos estaba cambiando, pero 3 años Ujú, para atrás, o sea, mi círculo era muy, muy, muy distinto. O sea, me relacionaba con personas que no conectaban, no quiero decir personas malas, porque definitivamente no son personas malas, pero que no ujú. conectaban tanto con el propósito, o sea, justo lo que dijiste al inicio, ¿no? Entonces, en ese post yo contaba que la semana pasada me pasó algo hermoso, ¿no? De que una de mis mejores amigas ella vive en Cuernavaca, nunca la veo, de verdad nunca la veo, Ujú. platicamos muy poco, pero no sé, es como esas conexiones, amistades que tú sabes que siempre van a estar ahí, que aunque no las veas y aunque no hablen, sientes, ¿no? Y estaba yo medio agüitada ese día porque no recibía pedidos. Es un poco difícil empezar con plataformas de delivery, me he dado cuenta. Y me hizo este pedido ella y al inicio yo vi que era su nombre y dije, no puede ser, o sea, se lo voy a enviar? Obviamente no, o sea, debe ser otra persona con el mismo nombre. Bueno, mi WhatsApp empezó a sonar de que no hagas nada, o sea, yo hice el pedido nada más por ayudarte, o sea, te quiero mucho, te apoyo desde la distancia, discúlpame que no estoy ahí, pero siempre vas a contar conmigo. Y bien, o sea, también una vez desde Cuernavaca vino a esto, ¿no? Entonces, bueno, es el ejemplo de ella, pero la verdad es que tengo amigas otra amiga ahorita, por ejemplo, vino de Seattle, ella vive en Seattle y vino 3 semanas a ver a su familia por las fiestas y en esas 3 semanas se las arregló para desayunar conmigo, para comprar mis tés y para ir a mi ceremonia. O sea, como que yo esas cosas las valoro demasiado y sí siento bien bonito porque es muy mutuo. O sea, ellas me admiran, yo las admiro y es bien padre empezar a conectar con personas así. Entonces, te puedo dar muchos ejemplos porque siento que mi vida ahorita está muy abundante de esas personas. Entonces, pues la más feliz. Claro, y que te nutren día con día. Un mensajito, una compra, un ejemplo de lo que te está inspirando, pero esa comunidad que te nutre es valiosísima. Yo me acuerdo que en esas clases que ustedes nos dieron, Andrea y tú, precisamente en el curso de para volver a encontrar con nuestro propósito de los 7 días, una palabra que se me quedó muy grabada fue lo del satsang. Mm. Y, y desde entonces era como la palabra que teníamos ahí muy presentes. Tiempo después, semanas después, que volvimos a encontrar un satsang en el campamento de aldea, donde también coincidimos tú y yo.
y bueno, yo creo que también estás empezando a crear ese satsang con las experiencias, estas ceremonias de té a las que nos has estado invitando prácticamente desde agosto acá en Querétaro y que se han convertido, como te digo, no solo en un momento de integración, de reflexión, sino en encontrar esas personas que te van a nutrir. Y yo creo que tú, te lo he dicho, eres una creadora de experiencias innata y y que esas experiencias están diseñadas para mí en específico, para nutrirnos. Nutrirnos ante la incertidumbre que pueda venir, ante esos desafíos, pero en especial a lo que nos va a ayudar a conectar con el alma. Entonces, desde ahí veo mucho esa contribución de satsang que tienes con nosotros. Ay, Josh, muchas gracias. No, la verdad es que sí, o sea, sí, ahorita yo no me acordaba del satsang, pero sí es cierto, ahorita que lo dijiste dije, claro, es que al final yo creo que es algo bien humano, o sea, querer pertenecer a algo y a veces nos terminamos conformando con los círculos donde estamos, ¿no? Porque pensamos que es donde nos tocó, pero pues siempre yo con lo que hago es una invitación a cuestionarte, por qué estás donde estás, por qué estás haciendo lo que estás haciendo y hacer las cosas por las razones correctas. Y bueno, correctas entre comillas, ¿no? Pero creo que esto que dices de la incertidumbre siempre va a estar ahí. Y como emprendedor, híjole, vas a experimentar y experimentar un montón de cosas con cero certeza. O sea, tú nunca vas a saber si va a funcionar. Eh, y creo que ya te he platicado esto, pero yo tengo mucho el ejemplo de esta chava que tiene su marca de ellas, se llama, que son como accesorios para mujeres, Sí. de vestimenta. Y ella hizo muchísimos emprendimientos y hasta el quinto le funcionó. O sea, y para mí es como ese tipo de personas de que la perseverancia es lo que te va construyendo, ¿no? Que Silvia Bengalín, lo que me habías platicado, es justamente todos esos pasos que dio, todos los nos que ha recibido hasta llegar al modelo de negocio actual, donde también premia ese sentido de pertenencia, pero que admiraste mucho su perseverancia, ¿no? Y que también, te lo he contado, yo admiro mucho esa característica, ese don. Yo creo que es más un don el de la perseverancia mucho en ti, porque te digo que me identifico mucho con muchos relatos de tu historia, desde que estabas también formando una agencia de publicidad y que después también te cambias a proyectos que te apasionan más, como que vas atendiendo esos llamados, pero, pero desde una curiosidad que los vas atendiendo, que tú dices, oye, la incertidumbre, sé que va a estar ahí, ¿no? Me empieza a abordar, pero algo conectas contigo, ¿no? Y te hace perseverar mucho en cada uno de los saltos que tú estás dando. Entonces, quiero platicar un poco más de todo esto. Quiero que nos puedas empezar a contar cómo involucra eh, esta parte de la incertidumbre en que tú seas perseverante, en que seas más curiosa, porque para todo emprendedor, ¿no? La incertidumbre nos puede prácticamente tumbar, ¿no? Desde los primeros instantes. Y, y cómo es que tú reconoces esa incertidumbre como parte de tu camino y le invitas también a participar de él. Qué bonita pregunta, porque creo que la incertidumbre muchas veces, como que yo la solía asociar con algo negativo, em, ¿no? Como el caminar a ciegas, sin saber a dónde vas. Pero yo creo que al final hay que abrazarla, o sea, hay que abrazar la incertidumbre porque no, te digo, no, vas a probar muchas cosas que tal vez no van a funcionar y esa es la realidad. Y nunca vas a tener la seguridad de que algo va a funcionar, pero yo creo que cuando haces algo con esas razones que vienen desde el corazón, no te va a importar. Y se te va a hacer muy fácil probar cosas nuevas sabiendo y siendo consciente de que puede que no funcione o que no sea el resultado que tú quieres, pero también por eso creo que es bien importante como no conformarte, ¿no? No es como que, ya no funcionó esta idea, pues ya la suelto. No, hay que ver cómo la transformas en algo que sí funciona, hay que saber cómo ejecutarlas, hay que explorar posibilidades, porque creo que como emprendedor eso es algo muy común, ¿no? Que algo no funcionó y ya te da para abajo y es, como mi idea no funcionó, ya, pues no se puede, ¿no? Y entonces voy a buscar si vuelvo a la vida Godín o vuelvo a ver qué hago, ¿no? Que también, o sea, lo que elijas está perfecto, pero creo que es mucho explorar tus posibilidades y saber eso, que dejes que tu propósito te guíe con lo que estás haciendo. ¿Crees que el no tener definido un propósito también
implica que a lo mejor, no sé, no podamos conectar con cualquier negocio que tengamos. Puede ser que estemos viendo, pues sí, emprender algún negocio de venta transaccional, de lo que tú quieras, ¿no? O sea, ropa, zapatos, etcétera, ¿no? Yo creo que el propósito es tu gran amigo. O sea, te va a impulsar a Ujú, conectar con todo. O sea, no puedo decirte como que sí, es que es indispensable que lo tengas, porque a veces lo tenemos, pero no lo hemos sabido poner en palabras o no sabemos, pues sí, como verbalizarlo o orientarlo como con lo que queremos. Entonces creo que por eso siempre es importante que pases como por ese proceso, ¿no? De, a ver, ¿por qué quiero hacer esto? O sea, es porque es un hobby que veo que puedo monetizar, es porque solo quiero monetizar, es porque, ¿sabes? O sea, como entender mucho esa razón. Pero sí creo que cuando haces las cosas con el corazón, literal, un poquito cliché, pero cuando haces algo que amas, no se siente como trabajo. O sea, yo ujú, hay días de verdad que hoy te contaba, ¿no? Antes de empezar, que estuve sacando el lote de mis nuevos tés y mi sábado, mi sábado fue ir al mercado, mi ujú. sábado fue estar aquí en mi casa empacando tés hasta las 12 1 de la mañana, o sea, y amé, o sea, y me pongo mi música, para Sí. mí eso es un trabajo que gozo, o sea, que realmente no siento que estoy trabajando porque me encanta, o sea, no, es como inexplicable ese sentimiento de decir, es como si estoy haciendo una actividad recreativa, ¿sabes? O sea, para mí no es trabajo. Y si yo sé que aparte, Ujú. o sea, con ese corazón que le pongo, puedo monetizarlo, está perfecto, aunque no sea la intención principal, ¿no? Porque digo, el tema del dinero y es otra cosa, pero sí creo que el propósito te ayuda mucho a hacer las cosas con el corazón y hasta eres más productivo, más eficiente con tus métodos. Claro, porque no habrá que olvidar que existe esa parte muy, yo lo llamo desde esa energía masculina, donde le tenemos que poner el número, le tenemos que poner la estructura, pero la energía femenina que está detrás, la que te conecta con tu intuición, la que despierta ese atractivo de lo que tú también vas a poner en el mundo y cómo lo tratas con bondad, desde una bondad que también viene desde ese corazón y que creo que estamos como también muy condicionados a que los negocios siempre los veamos desde esa energía masculina. Y después, si nos queda tiempo, el ver cómo conectamos con ese Mm, propósito, como que es algo que inclusive en temas de marketing y demás, se nos enseña a pues, cómo vas a vender, cuál va a ser la promoción, etcétera, y ya después preocuparte como por comunicar tu esencia de marca. Y hay otros que intentan poner esa esencia de marca, pero también como que no logran dar con las palabras, como que tratan de a lo mejor acercarse un poco más al cliché de lo que puede, no sé, tocar corazones, sí, pero primero a lo mejor quieren viralizar, no sé, algún mensaje por el estilo. Y, y el conectar justo con ese propósito es lo que le da al emprendedor esa fuerza, ese motor para cuestionarse si, si vale la pena lo que está haciendo, ¿no? Como tú decías, pues que estoy todo el sábado, voy al mercado y me la paso haciendo todas estas pruebas, etcétera. Y puede llegar, no sé, no sé, puede llegar a la hora de la madrugada y tú sigues muy apasionada, pero sabrás que al día siguiente también vas a requerir descansar y poder hacer un equilibrio. Pero esa pasión, ese, ese nutrir que tú le estás dando a través de tu propósito es lo que ya lo convierte en lo que tú y yo conocemos como esos emprendimientos con alma, ¿no? Que tanto nos mm. gusta diseñar también. ¿Tú empezaste algo por el estilo? O sea, para cuando querías desarrollar tus ideas de negocio, las trabajabas primero desde qué tocaba mi alma. Mm, es que fíjate que mi primer emprendimiento, que fue la agencia de publicidad, yo quería que mi agencia fuera únicamente de copy, porque a mí lo que me gusta de la publicidad Ujú, es el copy. Pero ujú, creo que las agencias de copy funcionan más en otros países, ¿no? Como, o sea, pienso obviamente en Estados Unidos, pero como que agencias de copy en México, como que creo que es algo complicado y más hacerlo en una ciudad un poquito más pequeña, como que sí era un reto bien grande y no pude, pues, o sea, para mí fue como más viable trabajarlo como una agencia completa, ¿no? Entonces, en ese momento lo vi como ujú. emprender, sí con propósito y con alma, con algo que me apasionaba, pero no al 100%, porque también
y por esto decía yo la parte de las razones, ¿no? O sea, yo hice esta agencia de publicidad, este Ujú. emprendimiento, porque caímos en la pandemia y no encontraba trabajo por ningún lado. Yo acababa de renunciar a un trabajo donde no me estaban tratando bien, donde ya no era nada sano para mí. Y aunque fuera como fuera y no tuviera nada seguro, yo me quería ir de ahí porque ya no soportaba mis días en esas oficinas, ¿no? Entonces, pues la vida me empujó a renunciar y también me empujó a emprender porque no encontraba trabajo porque era COVID, las empresas, la verdad es que un poquito informales, o sea, como que fue muy complicado ese tiempo y también caí un poquito en depresión, en crisis de que qué estoy haciendo con mi vida, debería regresar a trabajar, Ujú. debería de ya quedarme mejor 100% en el negocio familiar, me mudo de regreso a mi ciudad, me quedo en Querétaro, ¿qué hago? Bla, bla. O sea, como que fue una aglomeración de cosas y en esa crisis que tuve, pues fue el empezar a ser curiosa. Por eso yo, o sea, yo creo que es la palabra que más repito en mis pláticas, en mi vida. La curiosidad es clave, la curiosidad es Ujú. magia, la curiosidad te lleva a hacer cosas que no tenías planeadas hacer. Y yo tenía la curiosidad del té, ¿no? Y justo hace poquito grabé un video de cómo empecé porque es lo que más me preguntan. Y siempre que me preguntan, yo voy a Ujú. decir, fui curiosa. O sea, ¿cómo empezaste con el té? ¿Por qué te gusta tanto? Porque fui curiosa. Literalmente, fui curiosa con la pintura, me metí a Sí. clases de pintura, empecé a ver videos de té, fui a una clase de prueba de equitación terrible, le tengo miedo a los caballos porque una vez me caí de uno. O sea, probé cosas. Eso fue el truco. Literalmente probé cosas hasta Ujú. que dije, no, ¿sabes qué? El té. O sea, el té me mueve demasiado, quiero estar aprendiendo eso todo el tiempo. O sea, me fascina. Y desde ahí, o sea, desde hacer esas cosas con esa pasión y yo creo que mucha gente muchas veces se frustra porque dice, ¿cómo encuentro lo que me apasiona? Y en TikTok me encuentro un montón de comentarios de esos porque me salen muchos videos de personas, ¿no? De que, sí, emprende con pasión y esto y bla y aquello. Y los comentarios siempre los veo llenos como de, ok, pero dime cómo encontrar mi pasión. ¿Alguien sabe cómo le hizo esta persona para encontrar su pasión? O sea, de verdad es algo que yo Ujú. veo que a la gente les causa mucho conflicto interno y lo entiendo perfecto Sí. porque yo estoy ahí, o sea, y veo a personas que quiero Ujú. pasar por eso y los entiendo perfecto porque es súper frustrante decir, es que no sé qué diablos quiero. Y yo, mi consejo siempre va a ser eso, prueba cosas, prueba y no tienes que seguir fórmulas que ya existen, o sea, puedes crear cosas desde cero y tal vez cosas que en tu cabeza en un momento suenan a ideas increíbles y las ejecutas y tal vez no son tan increíbles y no funcionan ese modelo de Ujú. negocio, pero era lo que decía antes, ¿no? O sea, transfórmalo, o sea, tú vas a lograr que funcione, o sea, si te apasiona, vas a lograr que funcione. Y creo que yo soy un ejemplo de eso también, porque yo no quería venderte, o sea, yo estaba negada a venderte, yo decía como, no quiero ser otra empresa que contamina, no quiero ser una marca de temas porque ya hay bastantes tés muy buenos, no quiero ser una marca de té y ya, o sea, no quiero eso, yo quiero que la gente entienda por qué amo el té, quiero que la gente comparta la experiencia de saborear una taza de té, o sea, qué rico, qué cultura, qué arte, es todo lo que hay, ¿no? En esta bebida tan chiquita y tan linda. Ujú. Pero sí, o sea, te puedo decir que mi primer emprendimiento lo hice con un poquito de alma y este segundo, que es el té, ya como mucho más consciente de lo que hago todos los días. Claro, y ya lo conviertes parte de tu proceso personal. O sea, tu negocio también es parte de, se va a escuchar comercial, ¿no? Pero es parte de tu vida. Es algo que también te permite crecer a nivel profesional y a nivel personal te transforma. Pero lo empezaste a diseñar así, ¿no? El cómo combinar desde esa curiosidad tus pasiones y volverlo parte de lo que me gusta llamar como tus rutinas conscientes, en las cuales tú también exploras qué más puedes hacer para ti, para seguir floreciendo, para plantar esas intenciones, para brillar, ¿no? Con esa inspiración a los caminos también de otros, ¿no? Así como me acuerdo que yo te decía en una de las primeras ceremonias, yo soy de café y para mí era el explorar el tema del té, porque yo veía en ti esa pasión, ¿no? Y se transmitía muchísimo. Entonces a mí me despertaba esa curiosidad de, bueno, ¿y qué pasa en este mundo del té que es tan mágico? ¿Qué pasa que a diferencia del café, como no le logro encontrar ese significado, ¿no? Y, y abro paréntesis, yo me acuerdo que uno de mis primeros libros que leí, que me acercó mucho al emprendimiento con alma, con propósito, fue el de Howard Schultz,
el de Onward, que es el de el desafío Starbucks, porque él hablaba mucho de cómo transformó toda la experiencia de sus tiendas, que se estaban volviendo muy de una máquina de monetizar y se estaban olvidando de la comunidad que estaba alrededor. Tal vez en México no lo veamos tan presente, pero hay muchísimos casos a nivel del mundo donde Starbucks sí tiene un impacto muy directo en la comunidad y hacen medición prácticamente de todo. Y me acordaba que para mí esa era la relación del café, ¿no? El cómo sí podía tener una bebida, un impacto, y déjate una bebida, una posible experiencia. Y cuando regreso a este mundo donde te conozco y estoy viviendo las experiencias, pues claro que lo entiendo. Para mí es súper claro que eres no solamente alguien que está acercando toda esta filosofía del té, sino te diferencias también de esas marcas que tú decías, yo no quiero ser una más, yo quiero en verdad aportar algo. Y generaste esas conexiones que también para nosotros pues nos liberaron de inclusive de varios de nuestros miedos, gracias a esa curiosidad que tuvimos de, en tu ejemplo. Abrirnos con curiosidad al mundo del té y empezar a liberar nuestros miedos, empezar a conectar con esa parte de nosotros que quería explorar nuevos caminos, nuevas maneras de hacer las cosas, de conectar con uno mismo. Y, y que en tu ejemplo, pues, vimos algo que en verdad nos daba la respuesta, ¿no? Tú decías esa parte de los TikToks, pues, ¿cómo le hago? ¿No? Y tú en tus experiencias nos ofreciste la respuesta siendo tú, nos acercaste a eso. Mm. ¿Cómo es que tú empezaste a diseñar todas esas experiencias? Porque de alguna manera tuviste que desenvolverte, ¿no? Tuviste que empezar a conectar tus deseos y empezar a hablarle también un poco a tus miedos y dejar ciertas inseguridades, juicios, etcétera. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Mm, es que mira, sí había miedos porque definitivamente era aventarme a un mundo inexistente, Ujú, una industria relativamente nueva en México, una industria que en otros lados es parte de la cultura diaria y aquí como que el té lo vemos de un lado un poquito más medicinal. Entonces yo sabía que tenía un reto bien grande y lo sigo teniendo, pero creo que a mí me da mucha tranquilidad el saber por qué lo estoy haciendo. O sea, para mí el saber que no estoy haciendo esto porque quiero verme como la persona que más sabe de té o porque soy el ser más espiritual, porque claro que no, o sea, también me enojo, también tengo mi casa desordenada a veces, o sea, soy ujú, mundana como todo el mundo, ¿no? Pero como saber que puede haber un equilibrio y que así como puedo ser desordenada a veces, puedo también tener mi cocina impecable y mi set de gonfucha impecable porque es lo que más amo. ujú, O sea, sabes, como que hay un equilibrio y justo estaba escribiendo hace ratito sobre eso, que todo cabe, o sea, puedes ser ordenado y puedes ser desordenado, puedes estar en otro lado y también extrañar y querer estar en otro lado, o sea, todo cabe y todo es válido porque pensamos que es como que no, a ver, ya decidiste esto, pues ahora haces esto. No, o sea, ujú, literal puedes ser lo que tú quieras hacer, pero creo que por eso es como, pues bien bonito tener como tu línea, tu camino, ¿no? Que es como tu hilo, tu propósito, tu vocación, tu ikigai, literalmente. ujú, ujú. Sí, y vivir desde esa libertad que sé que admiras también mucho a personas así, ¿no? Sí, Cuando las ves en la calle y todo. Cuéntanos, ¿qué te inspiran esas personas libres para ti? yo creo, yo creo que la espontaneidad, eh, así como tú dijiste que es un don, esto, ¿no? Ujú, Para mí es un don una persona que es tan auténtica, o sea, que sigue tanto sus deseos, que dice lo que piensa, que es capaz de cuestionar. O sea, yo a veces me juzgo mucho porque siento que no tengo pensamiento crítico como otras personas y digo, wow, qué persona tan interesante. Quisiera tener todo el conocimiento que tiene esta persona porque de verdad, qué fregón, qué padre hablar con ujú, personas que te pueden aportarte ideas, pues tan transformadoras, ¿no? Y que salgas de una conversación, de haber ido a cenar, de haber estado en una biblioteca con alguien y que regreses a tu casa con la cabeza volando de todo lo que te aportó esta persona. O sea, a mí eso es como plot twist en la vida. ujú, Y por ejemplo, el campamento al que fuimos, ahí es donde yo conocí a un montón de personas que o sea, que
este campamento fue el clímax de mi transformación a una persona mucho más espiritual, porque si bien ya lo venía trabajando unos meses antes, Ujú, estar ahí, ver a todas estas personas tan creativas, tan, tan cómodas con lo que ellos son, fue ujú. mágico. O sea, eso, y yo dije, yo quiero más de eso en mi vida y empecé a practicarlo más. Y estoy aquí dando ceremonias de té, ¿no? Y es bien chistoso porque a veces pienso, si no fuera el té, ¿qué sería? Y no sé, o sea, honestamente no sé, pero me encanta que sea el té porque lo veo en tantas cosas, me da tantas lecciones, lo veo de un montón de maneras que está presente en mi vida en todos Mm, lados y me encanta que ya la gente es como que, oye, ¿cuál te me tomo para esto? Oye, ¿dónde hay un buen matcha? Oye, ujú. no sé qué de H-E-B está bueno, mejor no lo compro. O, oye, ¿qué opinas de este? ¿Por qué me supo amargo? O sea, me encanta que así como yo puedo ver sabiduría en otras personas, aunque sea para el té, aunque sea para lo que sea, alguien puede ver eso en mí. O sea, es un Ujú. espejo, literalmente es andar así por la vida como inspirando y te vas conectando con más personas igual, ¿no? Que así como tú las ves de interesantes a ellas ven un poco de eso en ti o mucho, nunca sabes, ¿no? Pero Ujú. como también aplaudirte porque a veces lo minimizamos, ¿no? Entonces, creértela de que, no manches, yo también soy interesante, yo también tengo un montón de cosas que aportar, o sea, mis ideas también son riquísimas y a la gente le parecen súper creativas, entonces, como también creértela. Sí, porque entramos en ese juego con nuestras sombras de, es que si no me van a escuchar, si no comprenden esta idea que quiero tener, ¿no? El qué también decido hacer, el mismo síndrome del impostor que también nos juega en contra muchísimas veces como emprendedores, ¿no? Y que necesitamos ese apoyo de esas personas espejo, porque también mucho de lo que vemos y admiramos, ¿no? En esas personas, también lo podríamos reconocer a nosotros mismos si nos atrevemos a desbloquear esa curiosidad, como tú me lo has mencionado, ¿no? Esa parte importante de reconocer, de creértela a ti para, para atreverte a más, ¿no? Y reconocer que también en esos, inclusive en esos fracasos, hay lecciones valiosas que también van a ser muy incómodas, claro, pero se van a convertir en algo que te va, que te va a desenvolver, ¿no? Y que va a quitar poquito a poco, no va a ser de la noche a la mañana, pero sí va a quitar poquito a poco esas inseguridades que uno tiene sobre sí mismo, que hay veces que logramos ser los villanos más importantes de nuestra propia historia, nuestra mente sobre todo, más que nuestro ser mismo. Y me gusta esto que rescatas de lo del campamento porque creo que no lo dijimos en voz alta, pero muchos ahí seguramente nos sentíamos como intimidados, ¿no? De, es que estoy hablando con esta persona que también trae este nivel de pensamiento, esta conexión consigo mismo y qué le puedo aprender. Y tal vez esa otra persona también nos estaba viendo y pensando igual. Eh, pero poco a poco las pláticas se fueron dando para reconocer las historias de cada uno y tomar esa confianza de, deja tú de conectar, la confianza para después tomar estos saltos de fe en nosotros, como tú lo hiciste meses después con muchas de las experiencias que creaste, o yo mismo también con el emprendimiento. Y, me encanta que podamos vivir todo eso, una experiencia para volver a creer en nosotros mismos. Sí, 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 justo. Y yo espero que vengan más experiencias de esas porque de verdad son súper transformadoras. Me urge que sea la siguiente edición de ese campamento y saber que van a estar quienes tengan que estar y que va a haber energía renovada y que saber que son lugares donde puedes tú recargarte e inspirarte, ¿no? Y eso, y reconocer la grandeza en otras personas para que también la puedas reconocer en ti. Oye, y más allá de experiencias también, algo que me has enseñado es que nos podemos reconectar desde algo pequeño como una taza de té, ¿no? ¿Cómo te ayuda a ti el té a desbloquear tu curiosidad? Mira, el té a mí me inspira, el té a mí me da mucha relajación, es un espacio de mindfulness total. Y digo, por eso como que es también tan importante para la cultura zen, ¿no? Para ellos es bien profundo, o sea, siento que no sé nada y siento que sé Mm, mucho,
pero ellos son de verdad, las personas que practican el budismo y el zenismo y el taoísmo son personas con tanta tranquilidad, con tantas ganas de solo estar, o sea, de Ujú, no tener esta ansiedad de estar creando. Y yo cada que me siento a prepararme mi taza de té, o sea, es un ritual que amo, que agradezco, que gozo, que me simplemente abrir mi alacenita de tés, o sea, eso ya ujú, para mí es empezar a desconectarme de lo que es la rutina cotidiana. Y también digo, a ver, no es tan pesada mi rutina, ¿no? Porque estoy haciendo lo ujú, que amo, pero a veces yo ocupas ujú, como esos momentos de, para mí, o sea, nadie me hable, ahorita soy yo conmigo, y tener tu total atención en tus sentidos. O sea, yo lo hablo mucho en las ceremonias y en las catas y en todo, que los sentidos son una cosa deliciosa. O sea, el otro día estaba leyendo que, por ejemplo, con el olfato, o sea, el olfato es una maravilla. O sea, muchas de nuestras memorias se almacenan en alguna parte del cerebro, no recuerdo cuál es, ujú, pero imagínate un 100%, como que el 3 viene por el sentido del gusto, el 2 por el oído y así, ¿no? El ujú. olfato es el 60%, o sea, es impresionante cómo logramos retener información a través de nuestros sentidos. Entonces, ¿con qué te estás nutriendo? O sea, ¿qué estás dejando que entre en tu vida? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo vives tu día a día? ¿Cómo tienes tus procesos? ¿Cómo te organizas? O sea, ¿cómo sientes las cosas? ¿Cómo te Ujú. permites saborear la comida? ¿Te la saboreas o estás en el teléfono cuando estás comiendo? O sea, creo que el zen a mí y el té, porque van muy de la mano, es mucha conciencia y mucha presencia en lo que estás haciendo, mucho saborear tus sentidos. Saborearte a ti en general. Ujú. Ahorita me recordaste una parte muy importante de trabajar en nuestro experimento de diseño humano porque se empieza a desbloquear nuestro mundo justo cuando reconocemos qué nutrientes, qué entornos son los más ideales para que nosotros empecemos a formar perspectivas, a encontrar motivación y empezar a jugar con todo lo que está dentro de nuestro ser. Y no me acuerdo si ya te lo he platicado antes, pero cada vez de que tú nos sirves alguno de los blends, alguna de tus preparaciones en las ceremonias, lo primero que yo hago es agarrar la taza así, ¿no? Y en lugar de luego ir a oler, o sea, yo me quedo inclusive más ratito como agarrando la taza y dejar que el calor se empiece a transmitir de mí. Y, y para mí esa es como la manera de decirle al cuerpo, oye, yo, yo voy a empezar a tomar este nutriente para mí, ¿no? Quiero que lo recibas desde esta conciencia, ¿no? Y le pongo una intención ahí. Y ya después entonces entró esta experiencia sensorial a la que nos invitas, pero para mí es, de acuerdo a mi diseño humano, el tacto, una de las partes más importantes en que mi cuerpo va a saber que le voy a dar un nutriente. Y después podemos hablar temas de entornos, que si estás teniendo pues una vista amplia de tu entorno, si más bien necesitas como lugares donde puedas tener grandes opciones que elegir, etcétera, ¿no? Pero el elegir ese entorno, en elegir ese sentido que nos conecta a nosotros mismos dentro de diseño humano para mí es súper clave. Y yo creo que dentro de tus ceremonias, con todas las personas que llegan, seguramente sí hay varias de olfato y hay otras de gusto, pero nos permites explorar de todas y nos haces, bueno, nos haces reconocer qué se siente bien para uno. Desde algo tan base, el saber qué se siente bien para ti, ahí inicia una experiencia, ¿no? Y esa experiencia de conciencia que tú más bien dices que se genera de cómo te puedes permitir, ¿no? El elegir ya también distinto a lo que, a lo que te quieres embarcar en tu vida, ¿no? Sí, claro, y también, o sea, pues digo yo que el té es un gran maestro y claro que está esta parte espiritual, pero Ujú, también como saber que puedes crear también memorias nuevas, ¿no? O sea, porque al final ujú, nuestros sentidos nos ayudan a desbloquear cosas que tenemos por ahí del pasado, ¿no? Esto de que yo puedo estar viendo la misma planta que tú estás viendo, pero ¿qué pasa? Que ujú, como
no sé, tal vez estamos en mi casa y tú tuviste una mañana mala, o sea, yo voy a recordar esa planta con un contexto totalmente diferente al que tú lo vas a recordar, ¿no? Tal vez ni siquiera querías estar aquí, tal vez, no sé, algo te pasó, ¿no? O sea, como que la vida todos la vemos diferente en cualquier situación. Entonces, el té para mí ha sido, pues sí, te digo, un gran maestro. Crear experiencias es como mi forma de canalizar este amor que yo tengo por el té y tratar de que las personas prueben un poquito de eso y si yo sé que a una persona, si yo sé que a ti, que a Ale, que a Lore, que a las personas que han ido a mis ceremonias, algo se les queda, eso me nutre mucho y me dan ganas de seguirlo haciendo. O sea, me honra mucho saber que las personas iban con la intención o que iban cargados de una energía pesada que pudieron soltarla aunque fuera un poquito. O sea, a mí eso, yo con eso me doy por servida, o sea, no necesito más porque es lo que busco. O sea, y te digo, con que una persona yo pueda impactar es como bien gratificante. Y me imagino que era también algo inesperado para ellos, ¿no? Que, que se lleven esa sorpresa que regularmente pasa dentro de tus ceremonias, ¿no? Deja tú los sabores a los que nos llevas a experimentar y descubrir nuevas Mm. formas de ver el té, sino que también esos comentarios de sorpresa que luego te dejan. Ujú. Sí, bueno, es que es bien bonito porque es como ver que algo que para mí ya es como de lo más normal, para alguien sea Mm, tan nuevo, o sea, y es como también un flashback, como un, ajá. este, recordar cuando yo estaba ahí, cuando para mí el té algo inexplorado, cuando para mí el té era un, ¿qué es esto? ¿Por qué a la gente le gusta tanto? ¿Por qué hay personas que se especializan como sommeliers de té? O sea, como, ¿por qué? ¿Por qué? Y ver Ujú. que puedo desbloquear esa curiosidad en las personas, pues es bien bonito porque es como una forma de decirme, ay, lo estoy haciendo bien. O sea, es una confirmación para mí de que sí, esto es bueno, esto está padre, esto nutre a las personas, esto tiene historia, tiene cultura. Es un arte hacerte. Lo que también es un arte son las meditaciones que nos hacen esas ceremonias. Ah, Te he dicho que me han hecho llorar en un par de ocasiones. Eh, conecto a otro nivel con tus meditaciones, a diferencia de las que uno después puede encontrar en cualquier otra red social. Y mm. deja tú porque sean presenciales, sino porque en verdad nos envuelves. Yo quiero preguntarte, ¿cómo nace esa conexión contigo? Yo creo que ya señalaste un tema importante que es el Zen, ¿no? Esta filosofía, pero ¿cómo, cómo tú logras transformar como desde esta parte de quiero estar conmigo, quiero estar presente, haces tus propias ceremonias, hasta llegar a ese nivel de entregarnos una meditación que nos movió el alma? ¿Cómo, cómo impacta todo eso que tú estás haciendo? Mira, yo mi proceso para crear las meditaciones me inspiro de otras, o sea, literalmente como que pienso cuáles de las ceremonias, de las meditaciones, perdón, que yo he escuchado me han nutrido em, y siempre trato de hacerlas como con un poquito de intención, por eso, si recuerdas, siempre trataba de poner un tema en las ceremonias porque está Ujú, padre como compartir opiniones y esto y aquello, saber qué piensa una persona como con un contexto totalmente diferente sobre un mismo tema, o sea, y al final te das cuenta que lo que une a todos, lo que nos une a todos, es que somos emocionales, somos sensibles, ujú. nos damos la oportunidad de ser vulnerables, en este círculo, ¿no? Y por eso la comunidad que he creado, pues para mí es bien importante, porque no te puedo decir que son personas con las que hablo todos los días, definitivamente, pero sé que están dispuestas a hacer un cambio en sus vidas, y yo creo que es lo de las virtudes humanas que más debemos de aplaudir, o sea, el querer cambiar algo en tu vida que te incomoda un chorro, que no sabes por qué creciste con ella, pero que estás dispuesto a cambiarla, a cambiar de opinión, a escuchar otras opiniones, o sea, eso es muy rico, es muy valioso. Algo que también he estado viendo mucho en ti es que en el Zen estás encontrando también otra manera de vivir, a lo mejor, no sé, sí, desde más de la presencia, pero yéndonos un poco más aterrizados a lo que normalmente estamos fuera del mundo espiritual, a vivir un poco más en calma, no sé, ¿cómo es tu experiencia con respecto al Zen y cómo te ha estado invitando esta filosofía que la integres a tu vida? Mm, es que los libros que he leído sobre esto son muy poderosos. Em,
O sea, al final es un título. Creo que es un modo más bien de vivir tu vida. O sea, el zen a mí me encanta porque creo que realmente logra conectar con lo que yo quiero en mi vida. O sea, igual a otra persona no hace sentido, ¿no? Y hay ramas del zen, ¿no? Está el confucianismo, el taoísmo, el budismo, o sea, y luego en cada región en la India es diferente el budismo de Japón. O sea, cada Ujú, quien lo adapta a su vida como mejor les queda, ¿no? Pero a mí como que es esta conexión con el té porque son ellos, son los monjes budistas quienes implementaron el té a este bienestar como espiritual. Entonces, por eso para mí el Zen me ha abierto muchísimas puertas y los maestros Zen son de los libros que más hay sobre el té. Entonces, como que encontrar esa sabiduría y esa conexión té-Zen ha sido como muy rica para mí porque cada que leo un libro estoy de que o sea, no puedo dejar de subrayar cosas porque me ujú, fascina, o sea, encuentro tanta, pero tanta sabiduría, desde cómo trabajas tu energía, desde cómo sientes las cosas, cómo aprender a valorar el silencio, cómo explorar los sabores que estás sintiendo y cómo en las cosas más pequeñas, como justo una taza de té, explorar las ujú. cosas que no podías imaginar, ¿no? O sea, temperatura, textura, es rugoso, no es rugoso, es qué, o sea, hay tantas cosas que no terminas, o sea, y luego Mm, saber que a través del té ellos encuentran como esta magia y químicamente sí hay componentes en la Camellia sinensis que te ayudan a relajar tu sistema nervioso, pero que también te ujú, mantienen activos y desatan como el mejor potencial de tu función cognitiva, o sea, es poderosísimo. Por eso también para mí sentarme a hacer mi té es una manera de recargarme, o sea, de distraerme, pero de recargarme, o sea, me renueva, ujú. me da vida y nos me hace, o sea, más bien, se me hace, me da mucho sentido porque algo que viene de la tierra, es algo que la tierra nos está Mm, dando y es volver a brotar y es sí. fertilizarte tú mismo para seguir creando más. Entonces, no sé, yo te podría hablar de esto Ujú, 1000 horas, pero sí hay libros, o sea, todos esos libros que yo he leído, he encontrado tanta sabiduría y tanta conexión con el té y me encanta tenerlos a un lado ahí, aunque no los vaya a abrir, pero tenerlos a un lado ujú. cuando yo me preparo mi Gonfucha porque siento la conexión con eso, o sea, y ahorita que voy para allá, pues todavía mucho más emocionada, ¿no? O Sí. sea, verlo en carne propia me vuela la cabeza. Yo me acuerdo que, bueno, ha habido dos libros, pero yo me acuerdo que uno lo mencionaste dentro de estos días de 7 días de tu propósito, que a lo mejor no es el que te esperas, pero déjame lo saco. Eh, ¿Cuál? aquí lo tengo. Voy a sacar los dos, pero este libro de Tao, Uf, 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 es una uf. joya, o sea, como dices, no tiene nada que ver, por ejemplo, o sea, no se menciona mucho el té ni nada, pero el acercarte a entender esa filosofía desde una manera más simple, más desapegada, a mí me abrió muchísimo los ojos, o sea, sí, así como tú, mira, o sea, subrayado, pero me lo eché, me lo eché rapidísimo, más que cualquier otro, y entendí mucho de la esencia que había dentro de, en este caso, del taoísmo, y cómo la podía integrar, ¿no? Ya cuando lo combinas con libros como el de Ichigo Ichie, que ese sí, recomendadísimo por ti, es cuando, es cuando descubres no solamente este tipo de conceptos, que ahorita prefiero que tú lo expliques, pero es cuando entiendes que en verdad todo esto simple que podemos estar viviendo, toda esa belleza que está ahí en ese momento, toda esa perspectiva que no tiene que ser tan compleja, la tenemos a la palma de la mano, ¿no? Bueno, o sea, muy, muy cerca. Y muchas de las respuestas que a veces vamos buscando, tal vez en esos estímulos externos, pues reconocer que estaban ahí dentro, que solamente bastaba con que pudieras agarrar a veces uno de estos libros y abrir tu mundo a esas nuevas perspectivas. Yo creo que es algo que a mí dentro de lo tangible, o sea, de las lecciones que me has dejado, el acercarme a esos libros, el conocer ese ejemplo de lo que tú haces también con tus propios libros y conectarlo con más de lo que es tu día a día, para mí me ayudó muchísimo. Mm. Y, y quiero que me platiques justamente de uno de ellos, que era lo que te decía, el Ichigo Ichie. ¿Cómo es que integras, por ejemplo, este concepto, esta manera de vivir dentro deja tú de tus ceremonias,
dentro de tu estilo como emprendedora, dentro de tus rutinas más conscientes, ¿cómo lo vuelves parte? Ay, el chuchi. Em, ¿Cómo lo integro a mi vida? Todo el tiempo, o sea, desde que me levanto. Como que he aprendido mucho a valorar el presente. Hace poquito escuché un podcast de Marisa Lazo que la admiro infinitamente, a esta mujer increíble. Y ella decía, cada que te pase algo malo, agradécelo. Agradécelo. Cada que te pase algo que te enoja, agradécelo. Porque creo que la gratitud es de las cosas más poderosas y que son capaces de transformar tu manera de ver algo, o sea, tu manera de ver una crisis, ¿no? Y cuando sabes que algo que no te encanta o que algo que te está incomodando en ese momento es capaz de traerte una lección en tu vida, es capaz de enseñarte cosas que de otra manera no habrías vivido, las agradeces. Porque si no cometías ese error, si no te pasaba esa cosa que te está incomodando en ese momento, probablemente te iba a pasar después, ¿no? Entonces, el Ichigo Ichi te habla mucho de vivir una vida, un instante, eso significa, o sea, una vida, un instante es el presente, es el estar aquí y ahora, y aunque intentemos vivirlo, aunque volvamos a hacer este podcast en otro momento, no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante como pues tener estas filosofías en tu vida, o sea, al menos a mí me han transformado mucho y las agradezco mucho que hayan llegado esos términos que tal vez si no hubiera tomado la certificación de sommelier no habría pasado y bien chistoso, ¿no? Porque yo veo el té más que por un lado de, sí, soy experta, soy sommelier, hago catas, bla, bla, lo veo más desde el lado espiritual, por eso quité bueno, quiero quitar, ¿no? Sí, lo quité, pero mi título como sommelier de té, porque al final creo que se trata más de qué haces tú con el té, cómo lo compartes, ¿no? Y creo que las acciones hablan más por sí mismas, o sea, para mí las ceremonias es esto, por eso yo siempre voy a estar ahí de que vengan, 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 porque quiero que las personas tengan la oportunidad de vivir algo así de transformador. Entonces, creo que es eso. Y que tengamos esos momentos en esas experiencias. Deja tú una ceremonia, a lo mejor en un par de meses vienes con una ceremonia totalmente innovadora, bueno, una experiencia totalmente innovadora, que, que a lo mejor sí trae la misma esencia, no necesariamente tiene que ser algo kucha, pero va a ser algo que tú sabes que puedes poner ahí, ¿no? Y poner esa filosofía para que nosotros empecemos a conectar con nosotros mismos, para acordarnos que dentro de esa experiencia, pues también podemos reconocer que nos tenemos a nosotros, que podemos encontrar esas respuestas ahí mismo, en el momento, y que si vamos a ir a otra experiencia tuya, claro, nos puede servir inclusive los mismos test, etcétera, y vamos a tener otro aprendizaje distinto. Eh, algo que algo que también rescato de esas experiencias y como también forma parte mucho de la esencia, es que nos permite también estar mucho en ese silencio, en esa pausa, en bajar el ritmo, que a final de cuentas todos son como regalos que forman parte de la magia de la presencia. ¿Cómo tú ves esa magia de la presencia? ¿Cómo te ayudan en tus momentos más complicados? ¿Cómo te permiten encontrar esa perseverancia? Pero precisamente, ¿qué tiene la presencia para dejarnos en nosotros? Conozco muchas personas que andan por la vida en automático, o sea, haciendo lo que sigue, lo que toca, lo que nos dijeron que así Ujú, va, ¿no? Creo que la presencia es que decidas lo que decías, si quieres llevar la vida que los demás están llevando, que mínimo lo hagas consciente, que seas consciente de lo que tocas, seas consciente de cómo te preparas lo que te preparas, de cómo hablas, cómo razonas antes de expresar tus ideas. La presencia es una herramienta para experimentar tu vida de una manera más consciente. Creo que te puedes apoyar de lo que a ti te dé vida. A mí lo que me da vida es el té. Habrá personas a quien les den vida los libros porque estudian, no sé, filosofía. Habrá personas a quien les dé vida el café, que está perfecto. Yo no estoy peleada con el café. Mucha gente piensa que estoy peleada con el café, pero no. Eh, Creo que la presencia es lo que te impulsa y te
aunque no quieras, es una forma de meditar. La presencia es una meditación eterna. La presencia Mm, es todo lo que hago, lo hago con tanta conciencia que puede alguien llegar a gritarme aquí, ¡ah! Y decirme cosas, pero yo estoy tan tranquila, estoy haciendo esta llamada contigo con tanta calma que yo sé que si alguien llega y me dice lo que me voy a morir, yo voy a estar en paz porque estoy haciendo las cosas con conciencia. Y ves, por ejemplo, este sentimiento cuando estás en una llamada y al mismo tiempo estás en el súper y estás como tratando de hacer multitask con 80 cosas ujú, y al final terminas, se te olvida comprar lo que ibas a comprar. O sea, creo que ese es el claro ejemplo de lo que no es ujú, presencia. O sea, no hacer tus cosas estando consciente. O sea, yo solía pensar que los grandes empresarios, que las personas tan exitosas son capaces de estar haciendo un montón de cosas al mismo tiempo y que, wow, qué habilidad tan hermosa. Hoy en día te puedo jurar y te prometo que las ujú, personas más exitosas trabajan menos tiempo, viven menos estrés, porque son conscientes de que para que algo se haga con amor y se haga bien y se ejecute de la manera en que ujú, está planeado que se ejecute, porque puedes funcionar con planes o sin planes, eso depende de ti, sí, hacen las cosas con más conciencia y con más presencia. O sea, no puedes querer que algo salga al 100 si no estás tú poniéndote al 100 con eso, ¿no? O sea, creo que ujú. hasta está irónico. O sea, yo para prepararme mi matcha, o sea, soy bien consciente y no hago otra cosa que no sea hacer mi matcha. Tal vez pongo un podcast de fondo, algo así, pero es como mi momento y es, digo, puede ser un matcha, puede ser un ensayo, puede ser un artículo, puede ser lo que sea que estés haciendo, pero hacerlo con más conciencia, tu cerebro te lo va a agradecer muchísimo, tu mente te lo agradece eternamente porque desbloqueas pensamientos que no sabías que tenías. Que creo que nos ha pasado para bien el que recientemente, o sea, tú y yo no es que nos esté yendo súper bien en nuestros negocios, ahí vamos caminando, ¿no? Juntos, como sacándolos, pero tampoco es que vaya a ser como un momento de tanto desastre donde nos vamos a venir a colapsar por completo, que claro, ha pasado cada quien en nuestras vidas, pero que hemos tenido esa fortaleza, ese pilar de la presencia como parte de nuestros emprendimientos y el reconocer justo que nos estaba gritando esas voces, ¿no? De externas, deja tú lo que quieras, temas financieros, marketing, de lo que puede pasar en cualquier emprendimiento, ¿no? Pero que vengan y te griten y que tú estés desde esa presencia de, sí, aquí lo tengo, hay calma, no pasa nada, hay que desapegarnos de los resultados, lo podemos hacer también mucho más conscientes, va a salir mejor, ¿no? Y creo que es lo que también nos ayuda a sostener este tipo de emprendimientos donde también intentamos acercar algo nuevo a nuestros clientes. Y, y he encontrado también como mucha calma en ver tu proceso, como como ceremonia tras ceremonia, aunque, o sea, los que estamos viendo casi cada semana era de ver a una Sara que estaba viviendo muchas cosas dentro de su entorno personal, profesional, etcétera, y que aún así podía estar completamente en presencia y podía tener como todas estas bases Mm. y tener esa referencia para decir, oye, sí es cierto, qué más podemos encontrar en esa magia de la presencia que estamos viendo aquí en Sara y ahora para nosotros, ¿no? Y cada quien lo va a pasar a su propio polo, ¿no? En este caso, si lo vivía con emprendimiento, en una ceremonia, yo te lo conté, estaba pasando a nivel personal un tema que me estaba afectando muchísimo y voy a tu ceremonia con toda la intención de estar ahí muy presente. Si me llevé lecciones como el volver a conectar con la naturaleza, una señal que para mí era el poder encontrar en la naturaleza la manera de regular otra vez mi sistema nervioso, ¿no? Pero no es algo que tú nos decías ahí directamente, simplemente nos invitaste a estar en la presencia y, y veíamos que sí era posible, ¿no? Gracias a que tú también estabas en presencia con nosotros. Ya después, claro, nos Mm. echabas los chismes de todo lo que estaba pasando en tu vida y todo lo que se movía, pero entendíamos como esa parte de aquí hay una fuerza que también nos sostiene. Mm, qué bonito. Sí, es que creo que al final es equilibrio y también por eso las ceremonias son bien padres porque es, pues sí, es chismecito, es, o sea, no hay una forma de, o sea, esto yo se lo aprendí demasiado a Andrea porque ella me decía, es que yo no quería ser la maestra de yoga que no
toma alcohol, que no sale de fiesta, o sea, yo quiero ser la maestra de yoga que soy yo. Y dije, sí es cierto, yo Ujú. también quiero hacer eso, o sea, yo quiero ser la sommelier de té que me dé la gana hacer, o sea, si no quiero estar haciendo catas y prefiero hacer ceremonias, eso voy a hacer. Si no quiero tener la supermarca de té porque pues ya me preparé para hacer esto, no la voy a hacer porque esa no es mi intención, ese no es mi propósito. Entonces, puedes hacer lo que tú quieras hacer, puedes hacer lo que quieras, pero sí es un hecho que cuando lo haces con más presencia, lo saboreas más, saboreas cada cosa que haces y para mí esos espacios de quedarme a hablar después con ustedes, de es más seguimiento que digas esto como de que, de que les Ujú. cuento todo lo que está pasando en mi vida y a la vez estoy como en presencia porque trato de hacer eso con todo lo que hago, o sea, cuando estoy empacando mis tés, cuando me llega un pedido para prepararlo, todo, no, o sea, no voy a decir que nunca tengo prisa porque claro que soy humana y a veces se me hace tarde pero es bien feo vivir con prisa, o sea, es bien feo sentir que algo se te olvidó, es bien feo no estar consciente de lo que estás haciendo, que se te olvidan las cosas, o sea, a mí eso como cuando veo que me está pasando ese patrón de que estoy repitiendo cosas que se me están olvidando, que no estoy haciendo, que no me estoy organizando bien, me doy cuenta que estoy dejando de hacer las cosas con presencia. Ujú. Y, a ver, esto no es como que ya, 100% todo lo que haga va a ser con muchísima presencia. No, o sea, también es como, te digo, el equilibrio y sí, o sea, o sea, saber que hay una fuerza que te va a ayudar a que todo lo hagas con mayor conciencia y lo goces más. Lindísimo. Para pasar a un punto también más personal de tus puntos de inflexión, de tus cambios que es de narrativa que has tenido en tu vida. Cuéntanos, ¿cuáles son como esos puntos importantes en tu historia que dices, tuvo que pasar esto en esta etapa para mí, que hoy tú dices, ¿sabes qué? De no haber sido por estas experiencias, yo no hubiera llegado a tomar conciencia de todo esto que nos acabas de platicar, de la curiosidad, de la presencia, de lo que podemos encontrar en el momento presente, de cuál es la mejor manera para perseverar para ti, etcétera, etcétera. Cuéntanos, ¿cuáles son esos puntos de inflexión, esos cambios de narrativa en tus momentos más importantes de tu historia? Pues creo que esto que te contaba al inicio, ¿no? O sea, el darme cuenta que no quería pertenecer ya a un trabajo que no me estaba sumando, que me estaba haciendo, pues, dudar mucho de mí como persona, no sé, un contexto un poquito tóxico, podría decir, con personas, con la oficina en general. O sea, creo que eso para mí fue el punto más fuerte, que claro que hubo experiencias personales como de muchas cosas que venían detrás de eso, pero no sé, eso me invitó mucho a ver la vida diferente y al saber de qué personas sí quería rodearme y de quiénes no. Y con eso, o sea, con un cambio que vas haciendo en tu vida, van a llegar los demás. Entonces, decidí hacer ese cambio, luego vino la curiosidad, probé varias cosas, el té, y pues bueno, aquí estoy. En esa parte de probar el té, eh, ¿cómo te volviste de sommelier de té? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Cómo fue ese paso a paso para llegar hasta donde hoy estás? Pues digo, la curiosidad siempre estuvo ahí por un proyecto que tuve en la universidad. Me encanta, o sea, siempre fui fan del té. Yo sí era de que desde chiquita, niña de té, de que mami me haces un té de manzanilla. Siempre, siempre, siempre. Y a mí me encantaba, no sé, como cosas que me contaba mi mamá de mi abuela, de que con esta planta tu abuela se hacía este té y con esto y aquello. Luego mi mamá cortaba hojitas de que, ay, mira, ese árbol, esta planta te da este té, entonces vamos a comprártelo, no sé qué, no sé qué. Y ahí íbamos mi mamá y yo a jardineras de la ciudad, ¿no? A buscar este arbolito que no encontramos en otro lado y arrancamos las hojitas y nos llevamos. Entonces, como que siento que de Ujú. cierta manera siempre estuvo presente en mi vida, pero esa curiosidad pues se desató en el momento en que tuve esta crisis y que empecé a ser curiosa. Bueno, y ya de ahí Porque es que decido experimentar un poquito más y que veo que existe la carrera de sommelier de té y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad y listo. y has viajado por todos lados también para seguir nutriéndote, ¿no? Como, deja tú como sommelier, más bien esta persona apasionada por el té y has viajado a Turquía, has viajado a Londres, has viajado Ujú. por muchísimos lados y estoy también consciente de que vas a tener un viaje muy pronto que va a aumentar
muchísima esa conciencia que hoy tienes sobre el té. ¿Qué esperas de esos viajes? Cuéntanos a dónde vas, cómo crees que va a ser esa transformación que vas a tener en estos nuevos destinos. Pues te digo, yo las cosas que más amo en la vida es la cultura y yo la cultura la vivo a través del té, entonces yo creo que no nos podemos morir sin viajar. Yo quiero llegar al punto más lejano de mi vida y sentir que he conocido muchas formas de pensar, sentir que he conocido mm, mucho lo que el arte es para otras personas diferente a mí, conocer contextos tan diferentes, la historia, o sea, la geografía, la naturaleza, todo, 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 todo. Entonces, para mí viajar es súper, súper rico. El viaje a Londres el viaje a Londres fue una forma de, de agradecerme dar este paso, de empezar mi camino del té, como que me festejé yo misma y me fui a experimentar el té como en un lado más europeo, delicioso, o sea, y después en Turquía y en Emiratos Árabes, como un lado más, menos religioso, pero tampoco tan moderno como en Europa, porque es como esa zona semiasiática que está como en transición hacia Europa, entonces como que descubrir simplemente cómo el té, cómo las personas gozan el té, pues es bien padre, es bien bonito. Y ahora con este viaje que viene, que me voy a Japón y a Nepal, pues o sea, no sé ni qué decirte, es como, o sea, no sé lo que me espera, tengo una idea, pero siempre vivirlo en carne propia, pues te vuela la cabeza. Yo no sé por qué cada que estoy aterrizando en un país nuevo, me dan unas ganas de llorar espectaculares, o sea, como que no me la creo, no creo que yo estoy haciendo esto por mí, o sea, y muchas personas aplauden cuando aterriza el avión, pero yo lloro, o sea, como que, no sé, me llena, me da como entre orgullo, amor, emoción, o sea, me siento como fascinada, súper cautivada por querer salirme del avión a explorar y comerme todo lo que hay ahí, porque no sé, o sea, te digo, conozco cómo otras personas ven su vida, que es normal para ellos vivirla así, que para mí es algo nuevo. O sea, saber que eso es algo normal para ellos, o sea, eso me impresiona demasiado. Entonces, sí, o sea, yo lo que más quiero en mi vida es tomarte, es viajar, es estar con las personas que quiero, es viajar con las personas que quiero, crear comunidad, o sea, no sé, la verdad es que mi vida sí dio un giro de 360 con este despertar espiritual que llamo yo. Y que ahora también lo vas a completar en Nepal, sobre todo. Cuéntanos así brevemente de qué se trata esa experiencia de Nepal. A Nepal me voy a trabajar con una familia que tiene su granja de té. Este, básicamente me van a acoger como si fuera su hija, voy a cultivar té con ellos. La gente me pregunta, ¿cuándo regresas? No sé, o sea, ya no me preguntan eso, no sé cuándo voy a regresar. Voy a regresar cuando sienta que cumplí mi misión allá. No he comprado ni siquiera mi vuelo, que la verdad sí tengo más o menos como un plan de cuándo me gustaría regresar, pero yo voy a aprender esto y voy muy lejos como para estar 2 días y regresarme. Entonces, quiero conocer realmente cómo vive la gente local ahí. Quiero conocer su religión, quiero ver su vida como ellos la ven, lo que es normal, lo que no es normal para ellos. Quiero enseñarles yo de lo mío. Quiero ver si yo les puedo aportar algo, así como ellos me aportan a mí. No sé, siento que va a ser muy enriquecedor y ya, no puedo esperar más. Muy bien, Sara. Y por último, las últimas tres preguntas que consolidan lo que yo le llamo los pilares del significado de un emprendedor consciente. Los tres pilares son el sentido de pertenencia, que es el para quién estamos haciendo todo esto, el propósito, que, que es, bueno, yo lo veo un poco más relacionado con ese por qué que nos está moviendo día a día, lo que está despertando en nuestro ser, dentro de nosotros, a ser una persona de servicio, a conectar nuestras pasiones, y la trascendencia, que es el para qué, que ya es como lo tangible de ese ejemplo, el cambio que queremos estar dejando en el mundo, ¿no? Como ese legado que estaríamos dejando.
cuéntanos esos tres, el para quién, el por qué y el para qué, y me gustaría que inicies con el primero, el para quién haces todas estas experiencias. Para mí. O sea, pues sí, porque sería como, como hipócrita de mi parte, o sea, de yo invitar a las personas a que hagan las cosas por ellos y yo no hacerlo, ¿no? Entonces yo todo lo que hago lo hago por mí. Eso no significa que no tengo mis momentos de soledad, no significa que a veces, o sea, que nunca me siento triste, o sea, claro que lo, lo experimento y más viviendo prácticamente sola. ¿Por quién lo hago? Pues por mí porque me da vida, porque sé que si yo estoy bien lo puedo compartir con alguien más. ¿Cuáles serían las otras? ¿Tu, Por- tu, tu por qué? El por qué, que lo hemos Porque estado abordando mucho durante todo el episodio, pero sí, ¿cómo sí, resumirías ese por qué? ¿cómo lo resumo? Pues en las ganas de compartir, en las ganas de ver la vida con los ojos de alguien más, en saber que yo puedo aportar algo al corazón de otras personas, el saber que yo puedo despertar la curiosidad que a mí me habría gustado que, bueno, que otras personas despertaron en mí, ¿no? O sea, saber que yo puedo Ujú. inspirar un poquito a alguien más, ese es mi porqué. ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Qué Y para, legado? Ajá. ¿para qué? Creo que para mí todo se centra en el por qué lo estoy haciendo. Porque creo que lo que dejo es eso, o sea, lo que dejo es lo que soy yo, ¿no? Mm, Y si así, o sea, si yo viviendo con mi por qué puedo dejar ujú, un poquito en alguien más, creo que ese sería mi ujú. para qué, o sea, ¿para qué lo hago? Pues para que con lo mío, si puedo impactar a alguien más y nutrir a alguien más e inspirarlos a dar ese paso, ese salto de fe, ese salto de conciencia, eh, sentir esa gratitud y ese amor que yo siento con lo que estoy haciendo. Bellísimo, Sara. En verdad que desde esos tres pilares, yo sé que muchos emprendedores conscientes nos sentimos identificados. Y creo que se está dando también como un patrón de esa conclusión de lo hago también por mí, porque sé todo el impacto que está haciendo para mí y estando bien yo, pues también puedo compartir todo eso con los demás. Y eso que se comparte, pues también es como ese ejemplo, esa luz, esa fuente de inspiración que va a servir para otros a que también creen sus propios emprendimientos, a que den sus propios saltos. Y es algo que me encanta ver en estas personas con quien he estado platicando y seguramente van a venir muchas más en próximos episodios que coinciden que el trabajar también en uno mismo es una parte importante para poder cumplir con nuestros propósitos. Cuéntanos ahora un último comercial, a qué nos invitas, a dónde te podemos seguir, qué se vienen próximos eventos, qué quieres mencionarle a las personas que nos están escuchando en este podcast. Pues mira, ahorita básicamente me voy 2 meses y no va a haber mucho movimiento. La verdad es que más bien mi invitación sería que si quieren conocer un poquito más de esto, pues me pueden seguir en redes sociales. Lo único que sí se queda como digamos un poquito activo es que voy a dejar mis tests que ya pueden encontrar a la venta, y también en preparación, o sea, vas a la cafetería que te los preparen. Em, lo voy a estar compartiendo en mis redes sociales, en las redes de Tesoro, que es mi proyecto, mi emprendimiento, ahí también lo pueden encontrar. Y pues nada, que me pregunten, que se acerquen a mí, que me den la oportunidad de enamorarlos un poquito del té y si no, está perfecto. Y que vivan, esa es una invitación más bien, a que vivan con más presencia, con más gratitud y ya, y ya. Yo feliz de compartir siempre lo que hago. Muchísimas gracias, Sara, aquí por tenerte. Es un placer siempre encontrar esa inspiración en ti, ese reflejo que uno también espera ver como todo emprendedor consciente y saber que se puede hacer con muchísima pasión, que se puede hacer con muchísima curiosidad y creo que es también uno de los grandes regalos que nos dejas hoy y seguramente ya conforme vayamos conociéndote muchísimo más en próximas experiencias. Sara, Mm, también te deseo un gran viaje. Yo creo que a nombre también de todos los que estamos escuchando, esperamos que después de que llegues de Nepal nos cuentes de tus experiencias, nos cuentes más de ese amor por el té y que,
y que llores mucho cuando bajes de ese avión, cuando estés aterrizando. Seguro sí, seguro sí. Muchas gracias a ti, Josh, por invitarme. Y pues nada, un abrazo a todas las personas que nos estén escuchando. Escuchen su intuición, confíen en ustedes mismos y que recuerden que no tiene que ser un proceso perfecto, no tienes que siempre tener creatividad, no tienes que siempre sentirte inspirado, no tienes que nada. Entonces, si yo puedo apoyarlos en algo, ya saben dónde encontrarme. Y gracias, Josh, por darle voz a personas como yo, ¿no? Que estamos tratando de hacer un cambio. Ahorita que me preguntabas que por quién lo hago, también lo hago por el mundo, porque el mundo ocupa amor, el mundo ocupa más paz, el mundo a veces es muy fuerte como ver todo lo que está sucediendo y a mí me abruma bastante, entonces sé que tal vez de aquí donde estoy no puedo hacer un cambio en los países que están en guerra, pero sí puedo alimentar una conciencia colectiva de más amor, de más tranquilidad, de más ser consciente de nuestras emociones y de nuestras acciones. Entonces, pues bueno, al contrario, gracias a ti por invitarme y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Así será, Sara. Muchísimas gracias. Los espero en próximos episodios. Chao, chao. Bye.